Hogar y matrimonio. La palabra de Dios responde. Estamos en estos estudios por temas de la Biblia, donde encontramos respuesta solamente a través de la palabra de Dios, la Biblia. Bien, vamos a analizar varias cosas, vamos a dar la respuesta bíblica a muchas de las preguntas que tal vez nos hacemos en relación a la pareja, al matrimonio, a la relación de esposos, a los padres, a su relación con los hijos, cuál debe ser esa relación de los hijos con los padres con los hijos, eh, qué está prohibido por la Biblia, las uniones desiguales, cómo debemos nosotros honrar el matrimonio, ¿sí? También la forma en que Pablo relacionó el matrimonio, o sea, cuál fue la analogía que él utilizó para relacionar el matrimonio, ¿sí? ¿Qué no se debe hacer en el hogar para que haya felicidad? Vamos a ver los diferentes componentes del hogar, los deberes, las funciones y los derechos tanto del esposo como de la esposa. ¿Cuál es el deber de los padres con los hijos? ¿Qué no deben hacer los padres? ¿Cuál también debe ser el deber de los hijos para con los padres? En fin. Bien, hogar y matrimonio. La palabra de Dios responde. Primera pregunta. ¿Qué estableció Jesús con relación al matrimonio? El Señor Jesús estableció eh, algo para esa relación del matrimonio, ¿no? La respuesta la encontramos en Mateo 19:6. Mateo 19:6. Vamos a extraer las respuestas generalmente de la traducción en lenguaje actual. ¿Qué estableció Jesús en relación con el matrimonio? Mateo 19:6. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie puede separarlos. Nadie debe separarlos. Fíjate, esto fue lo que estableció el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra hace aproximadamente 2000 años. Ya no vivirán como personas separadas, sino serán una sola carne, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué orientación da el apóstol Pablo en relación con una iglesia, con una unión desigual? Fíjate, hay uniones desiguales, o sea, de personas que, o sea, son justos, son cristianos y se unen a personas que no son cristianas. ¿Qué orientación da el apóstol Pablo en relación con una unión desigual? Esto se aplica primeramente al matrimonio, pero a cualquier otro tipo de relación, sean amistades, sean incluso hasta personas de la misma familia, ¿sí? Que no andan en el espíritu. ¿Qué orientación da el apóstol Pablo en relación con una unión desigual? Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Fíjate la respuesta, de que lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, ¿sí? Las personas justas no tienen que ver con las injustas y mucho menos en relaciones muy íntimas, ¿no? Relaciones íntimas de pareja o bien sea de amigos. No participen en nada de lo que hacen los que no son, de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Si aquí nos dice que tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ok, estamos sentando las bases, los fundamentos y los precedentes para determinar o para decir que una relación de matrimonio tiene que estar equiparada, tiene que estar, es decir, los dos tienen que estar siguiendo
al Señor Jesucristo. Tercera pregunta. ¿Cómo debe honrarse el matrimonio? ¿Cómo debe honrarse el matrimonio? Hebreos 13:4. Dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. Fíjate, una manera de honrar el matrimonio es que se debe considerar como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. ¿Qué? ¿Cómo se debe honrar el matrimonio? Como algo muy valioso, en donde tiene que existir la fidelidad. Acá nos están hablando de fidelidad. Cuarta pregunta. ¿Con qué relacionó el apóstol Pablo el matrimonio? La respuesta la encontramos en Efesios 5, 23, 24. ¿Con qué relacionó Pablo el apóstol el matrimonio? Porque el esposo debe ser cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Esa es la relación. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Esta es la analogía que utilizó Pablo para relacionar el matrimonio. O sea, para relacionarlo con Cristo, que es la cabeza, y para decir que la iglesia es el cuerpo. Bien, quinta pregunta. ¿Qué no debe haber en el hogar para que haya felicidad? ¿Qué es lo que no debe haber? ¿Qué es lo que no debe hacerse? ¿Qué es lo que no debemos tener en el hogar, en la familia para que haya felicidad? La respuesta está en Santiago 3:14, 16. Santiago 3:14, 16. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Fíjate, la sabiduría del mundo no debe primar en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad, envidias, celos. Es importante que tengamos estas cosas muy presentes, que las tengamos muy en cuenta. Lo que no se debe hacer en el hogar para que haya estabilidad, para que haya comprensión, para que haya felicidad. Sexta pregunta. ¿Qué debe existir dentro de los componentes del hogar? Fíjate, ese hogar tiene componentes, ¿sí? Santiago 3:17. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, fíjate, uno de los componentes, sabiduría divina, sabiduría de Dios, pedirle a Dios sabiduría, porque la respuesta está en Santiago 3:17. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. ¿Cuáles son los componentes? Fíjate, la sabiduría, ¿no? Porque a través de esa sabiduría divina nosotros tenemos paz, somos obedientes, somos amables y tolerantes con los demás. También somos compasivos con las personas que sufren, ¿sí? Generalmente siempre hacemos lo bueno. Se trata a todos de la misma manera y de esa manera somos verdaderos cristianos. Como pareja, como esposo, como esposa, ¿sí?
para la misma relación con nuestros hijos, el mismo crecimiento espiritual de ellos. Bien. 7. ¿Cuál es el deber del esposo con la esposa? El deber del esposo con la esposa. Eso está en Efesios 5, 25 al 33. ¿Cuál es el deber del esposo con la esposa? Efesios 5, 25, 33. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Los deberes. El esposo debe amar a su esposa, así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos en el 31. Dice la Biblia, por eso, los deberes. Dice la Biblia, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Bien, fíjate, los deberes. Amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí también nos subraya o dice la Biblia que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su esposa, unirse a su mujer. ¿Para qué? Para formar un solo cuerpo, una sola carne. Bien, vamos para la pregunta número 8. ¿Cuál es el deber de la esposa para con el esposo? ¿Cuál es el deber de la esposa para con el esposo? La respuesta la encontramos en Efesios 5, 22, 24 y luego vamos al versículo 33 de este mismo capítulo 22. ¿Cuál es el deber de la esposa para con el esposo? Efesios 5, 22, 24. Y luego vamos al versículo 33. 22, 24 dice, ¿cuál es el deber de la esposa? Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Fíjate algo importante aquí. Las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, debe haber sujeción en algunas cosas de parte de la esposa, en otras pues también del esposo, ¿no? Y dice el 33, Efesios 5, 22, 33. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Fíjate, un deber de la esposa es respetarlo, comprenderlo, ayudarlo, levantarlo, sacarlo. Bien, vamos para la pregunta número 9. Vamos para la pregunta número 9. Perdón. ¿Cuál es el deber de los padres para con sus hijos? Hay un deber que tienen los padres, ¿sí?, con relación a los hijos. Vamos a ver cuál es ese deber. La respuesta la encontramos en Proverbios. Proverbios es un libro del Antiguo Testamento. Pertenece
a los libros de sabiduría, a los libros poéticos, ¿sí? Está después de Salmos. Vamos a Proverbios 22, 6, 15. 22, 6 y luego vamos al 22, 15. ¿Cuál es el deber de los padres para con sus hijos? Educa a tu hijo. Un deber. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Fíjate, se trata de educar a un hijo, de formarlo en valores, en fundamentos espirituales, ¿sí? En lo que está determinado en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. Ahora vamos al 15, 22, 15. ¿Cuál es el deber de los padres para con sus hijos? Dice la traducción lenguaje actual: la necedad del niño a golpes se corrige. Mucha gente condena esto de que no se le debe pegar, y muchos jóvenes en la actualidad dicen que eso no se debe hacer, pero eso está determinado en la palabra, ¿sí? La necedad del niño a golpes se corrige, pero vamos a ver otra traducción, que es la Reina Valera 1960, este mismo 22:15. ¿Cuál es otro deber de los padres para con sus hijos? Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Fíjate que las mismas escrituras nos dicen que nosotros debemos corregir, ¿sí? Y de una u otra forma, pues castigar en corrección a nuestros hijos. Y la misma Biblia también en otros pasajes nos habla acerca de una vara, ¿sí? Y se debe utilizar con amor para poder corregir a estos hijos y levantarlos en el amor de Dios. Actualmente, algunas corrientes, filosóficas, y la psicología y la psiquiatría y el comportamiento actual han dejado esto de lado, y por eso es que también estamos en este caos y en estas complicaciones sociales, debido a que los padres ya ni siquiera pueden corregir a sus hijos, pero es necesario basarnos en estas cosas que nos dictamina y que nos decreta la palabra de Dios. Bien, vamos para la pregunta número 10. ¿Qué no deben hacer los padres? Hay cosas que también los padres, en las cuales los padres se extralimitan. ¿Qué no deben hacer los padres? Efesios 6:4. Efesios en el Nuevo Testamento, la carta que Pablo le escribió a los Efesios, a Éfeso. Efesios 6:4. ¿Qué no deben hacer los padres? Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Sí ves? No hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Se debe educar a nuestros hijos con las bases y los fundamentos de la palabra de Dios, que son las normas de conducta y de comportamiento, con las cuales un niño, desde su más temprana edad, debe crecer en estas normas, en estos valores, en estos mandamientos, en esta forma de pensar y de comportarse. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Pregunta número 11. También los hijos tienen deberes para con sus padres. ¿Cuál es el deber de los hijos para con sus padres? Efesios 6:1-2. Efesios 6:1-2. Hijos, obedezcan a sus padres. Fíjate. El deber de los padres para con los hijos es no hacerlos enojar, educarlos bien y darles enseñanzas basadas en la palabra de Dios.
Ahora, el deber de los hijos para con los padres es obedecerlos. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo, le está hablando a los hijos. Ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado a una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Fíjate que también es un mandamiento, ¿sí? Y que es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa, ¿sí? Eh, de, eh, ¿Qué es este? El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. En otra escritura dice que tendrá larga vida sobre la tierra, ¿no? Pero entonces, el deber de los hijos es obedecer a sus padres. Bien, 12. Vamos a ver qué nos dice esta pregunta número 12. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Fíjate que esto también tiene relación con los padres y con los hijos. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Imagínate, hay un mandamiento dentro de esos 10 que el Señor suscribió o nos dio para regular nuestras relaciones con Dios y con nuestros semejantes. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Éxodo 20:12. Vamos al libro de Éxodo 20:12. Dice, obedezcan, ahí está hablando los hijos, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Ahora, no se trata de obedecer a los padres siendo ya un adulto, porque igual los padres ya no tendrían ese tipo de injerencia sobre sus hijos, ¿no? Simplemente ya los hijos deben honrar, que es cuidar a su padre y a su madre. O sea, ya los padres no nos pueden dar una orden para obedecerla, simplemente, o sea, no pueden obedecer lo que ellos quieran que les obedezcamos, es decir, bueno, levántese temprano, vayan a tocar, porque nosotros ya pertenecemos o somos de otro, de otro hogar, de otra familia, bueno, de otro matrimonio, de un matrimonio ya diferente, compuesto por nosotros mismos, ¿sí? En lo posible tratar de obedecerlos, pero dice, y cuidar a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Lo importante aquí es obedecer y cuidar a su padre y a su madre. Éxodo 20:12. Bien, ya para terminar este tema, o estudio de este tema de la Biblia, hogar y matrimonio, hogar, familia y matrimonio, donde la palabra de Dios nos responde, está la pregunta número 13. Dice, ¿quién es el perfecto ejemplo de obediencia como hijo? Hay un perfecto ejemplo que nos muestra la palabra de, de obediencia, de sumisión como hijo. Vamos a Hebreos 5:8-9. Hebreos 5:8-9 dice, aunque él era hijo de Dios, está hablando del Señor Jesucristo. Fíjate, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, obediencia, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Fíjate, el Señor Jesucristo, a pesar de que era hijo de Dios, ¿sí? El Señor utilizó, Dios, el Padre, utilizó el sufrimiento, ¿sí? Para que Jesús aprendiera lo que significaba obedecer siempre a Dios, es decir, a su Padre. Y aquí nos dice también que una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, todo lo que Dios le mandó,
se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que obedecen. Este es un ejemplo máximo, un ejemplo perfecto de obediencia como hijo, y es lo que nosotros también debemos hacer. Bien, iglesia, estas eran las 13 preguntas con 13 respuestas extraídas de la palabra de Dios en relación a este tema: hogar, familia y matrimonio, donde la palabra de Dios es la que nos responde. Esta es otra entrega de estudio por temas de la Biblia. Creo que es la número 11, la que se va a publicar. Ya hemos publicado otras 10 con temas muy importantes e interesantes que deberían escucharlos. Bien, Dios los bendiga.